Bien, nos mandan a hallar las coordenadas de los 4 vectores que aparecen en la gráfica por el método gráfico y por el método analítico. Vamos con el vector A para hallar sus coordenadas, o llamadas también componentes, proyecciones del vector sobre los ejes. Proyectamos ese vector sobre los ejes y nos quedaría exactamente ese segmento. 1, 2, 3, 4, 5 unidades sobre el eje X, signo de la componente. Desde el origen nos desplazamos por la componente, vamos hacia las X positivas, signo positivo. Proyectamos sobre el eje Y. Nos aparecería una sombra entre estos dos puntos, 1, 2, 3 unidades. Analizamos el signo. El inicio de la proyección, este es el origen del vector, el origen de la proyección está en este punto. Recorremos la proyección, vamos hacia las Y's positivas, signo positivo. Vamos con el vector B. Si lo proyectamos sobre el eje X, daría un punto, la proyección vale 0. Proyecto sobre el eje Y. Curiosamente, la proyección sería igual que la del vector A. Iría desde este punto hasta ese punto. 3 unidades, analizo el signo. Inicio de la proyección, donde está el origen del vector, recorro la proyección hacia las Y's negativas, signo negativo. Pasamos al vector C. Si lo proyecto sobre el eje X, nos quedaría esa proyección. Nos situamos en el origen, recorro la proyección, nos vamos hacia las Y's negativas, es decir, -3 primera componente o primera coordenada de ese vector. Proyectamos sobre el eje Y, daría un punto, coordenado componente que vale 0. Pasamos al vector D. Lo proyecto sobre el eje X. Se iniciaría en ese punto la proyección y acabaría en ese punto. 1, 2, 3, 4 unidades. Analizo el signo. Aquí se inicia la componente en el origen del vector. Nos desplazamos en ella, vamos hacia el eje X positivo. Componente positiva. Proyecto sobre el eje Y. La sombra que dejaría sería ese segmento. 2 unidades. Analizo el signo. Nos ponemos donde está el punto origen de la proyección. Nos desplazamos en ella. Vamos hacia las Y's negativas. Signo negativo. Método gráfico para hallar las componentes o coordenadas de esos 4 vectores fijos. Vamos con el método analítico. Y debemos recordar, para hallar analíticamente las componentes o también llamadas coordenadas de un vector, final menos origen. Nos vamos al vector A. El final es ese punto. Restamos el final menos el origen. Primera menos primera, 3 menos menos 2 daría 5. Y segunda menos segunda, 5 menos 2 daría 3. Pasamos al vector B. Final en este punto, origen en ese. Primera menos primera, 5 menos 5, 0. Y segunda menos segunda, 2 menos 5, menos 3. Vamos con el vector C. En este punto tiene el final, en este el origen. Final menos origen. Primera menos primera, 4 menos 7, menos 3. Segunda menos segunda, menos 1 menos menos 1, equivale a menos 1 más 1, es decir, toma el valor 0. Vamos con el vector D, final menos origen. Primera del final, menos primera del origen, 6 menos 2 daría 4, y segunda del final con segunda del origen. Menos 4 menos menos 2, menos 4 más 2, menos 2. Dos métodos para hallar las coordenadas de un vector. Vuelvo a repetir, el concepto de coordenada y componente, para nosotros a este nivel, básicamente el mismo significado.
final menos el origen, si lo hacemos analíticamente, y si lo hacemos gráficamente, proyectamos los vectores sobre los ejes, vemos la longitud del segmento que queda en la proyección y analizamos el signo. Ejercicio resuelto.